ser, hermanos, una capacitación muy importante para cada uno de los jóvenes, pues los adolescentes también pueden estar, porque es una capacitación muy importante para su vida espiritual, para su desarrollo como cristiano en la iglesia del Señor. Igualmente las damas, vemos que las damas, las jóvenes damas también estén aquí, las casaditas también estén aquí, porque es necesario, hermanos, atender esta enseñanza. Gloria a Dios que esta pareja viene de lejos y se han dispuesto a traer esta capacitación para la iglesia del Señor Jesús, y yo pienso que hay que aprovechar esos momentos. Así cuando el jefe le dice a usted, oiga amigo, oiga empleado, esta mañana usted no va a trabajar en su compañía, sino que es necesario estar en este meeting, porque le vamos a dar unas indicaciones cómo va a operar usted en esta planta, cómo va a trabajar en este edificio, en estas casas. Quiero que primero reciba la instrucción, cuánto más que es para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Amén. Entonces van a estar aquí atentos a la enseñanza del Señor. Quiero que estén sus pies en esta noche y vamos a orar al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la carta a los Efesios. Enseñanza sobre la epístola a los Efesios. Y quiero que usted ore conmigo, hermanos, porque quiero que todos salgamos edificados de la palabra del Señor. Soberano Dios de la gloria, esta noche adoramos y glorificamos tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Señor, aquí estamos, tu iglesia, delante de ti, para participar de tu palabra. Señor, sea usted obrando en nosotros. Toma control, Señor, de toda perturbación. Toma control de todo lo que de pronto esté agobiado. Nuestros hermanos, hermanas, visitas que están aquí con nosotros, para que tu palabra preciosa fluya con toda libertad y se pueda quedar no solamente en nuestras mentes, sino también en el corazón, Señor, y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos en esta noche. Hoy hablaremos acerca de, quiero que esté atento porque vendrán algunas preguntas que creo que ustedes las pueden responder. Entonces vamos a estar atentos y va anotando en lo que usted sienta que quiere aprender más, lo va anotando. Voy a dictar algunos textos bíblicos. No los vamos a poder leer aquí todos, porque si no, hermano, no nos alcanza estos 40, 45 minutos o una hora de predicación. Pero cuando usted esté en la casa, yo le voy a dar el título, usted coloca el versículo y los lee para que usted se pueda alimentar mucho más de la palabra del Señor. Bueno, todos sabemos que la carta a los Efesios, ¿quién la escribió? Amén, el apóstol Pablo. Sabemos, hermanos, que el origen de la iglesia fue en Jerusalén. ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿En qué día especial? ¿Qué pasó ese día que nació la iglesia? Hubo algo especial allá en el aposento alto. Hubo derramamiento del poder del Espíritu Santo. A partir de ahí es que salen todos los discípulos del Señor revestidos con el poder de Dios y la autoridad para predicar el evangelio. Quiere decir que la iglesia del Señor, a través de la palabra, fue en Jerusalén y no en Roma. Porque el nacimiento de la iglesia tiene una historia, tiene un archivo registrado que fue el día de Pentecostés. ¿Por qué cree usted que el Señor lo hizo el día de Pentecostés? Por algo muy importante. Los pueblos de muchas naciones de la tierra iban a llevar una ofrenda especial a Dios en retribución por todos los beneficios que habían recibido los de Asia, los de África, los de Europa, los del Medio Oriente. Entonces, cuando todos ahí estaban reunidos llevando su presente, el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre los 120. Pero lo que aconteció en esos 120 es que esos 120 no empezaron a glorificar y a magnificar el nombre del Señor en el lenguaje de ellos, sino de todas esas naciones que habían ido a llevar esa ofrenda a Dios. Pienso que el Señor realizó todo esto para que ellos supieran del poder de Dios. Aleluya, poder hablar a cada uno de ellos en un lenguaje diferente.
La carta a los Efesios se escribió en el año 62 después de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta carta a los Efesios nos va a enseñar muchas cosas. Nos va a enseñar la vida cristiana. Vaya anotando por ahí para que usted sepa, porque después de varios miércoles vamos a hacer como un cuestionario. No para rajar a nadie, no, este no es el objetivo. Vamos a hacer este cuestionario para que crezcamos en conocimiento, para que avancemos en lo que Dios nos quiere dejar a través de su palabra. Entonces la carta a los Efesios nos enseña de la vida cristiana. La carta a los Efesios nos va a enseñar, escuche bien, el misterio y el ministerio de la iglesia. Este es otro punto que vamos a tocar. El misterio y el ministerio de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Dónde está? Dice, Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo con eso. Un misterio que estaba siendo revelado, pero a la vez le estaba dando a Pedro un ministerio para presentar el evangelio del Señor y presentar esta iglesia sobre la tierra. Y le dijo, tú puedes salir con todo poder y con toda autoridad, porque yo te voy a dejar un sello que afirma esto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Entonces estamos aprendiendo a conocer el misterio dado de parte de Dios, y le delega ese ministerio de la iglesia a los discípulos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, y le da una autoridad, y yo quiero que usted escuche esto. Muchas veces, por desconocer la palabra, estamos, hermanos, no reconociendo que hay un poder y una autoridad sobre nosotros de parte de Dios. Y por eso usted no la aplica y no la usa. Porque él le dijo a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso en esta carta encontramos las doctrinas que comprenden el credo cristiano, la esperanza, la ética, la lucha de la iglesia. Por eso la carta a los Efesios se considera la carta universal, porque presenta, aleluya, a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la carta a los Efesios, que presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor pensó en la iglesia, no en el momento que Pablo estaba escribiendo esa carta. Vaya anotando por ahí. En su origen, el origen de la iglesia del Señor estaba ya en la mente de Dios. Y la Biblia dice que el origen estaba antes de la fundación del mundo. Anote esta cita bíblica y lo va a leer en su casa. Efesios 1:4. En su origen antes de la fundación del mundo. Número 2, en su composición de israelitas y gentiles. Quiere decir que esto está en Efesios capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Están anotando o voy muy rápido? ¿Estamos bien? La primera cita, ¿cuál les dije? Efesios 1:4. El hermano, si quiere, puede aprovechar y la va colocando mientras que estoy diciendo la segunda. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de él. En su composición de israelitas y gentiles. Efesios 1:12 y 13. Ahí la puede colocar y usted la puede ir leyendo. Ya la escribió. Efesios 1:12 y 13. Escuche esta otra palabra. La primera fue en su composición, pero esta dice en su posición, el lugar que ocupamos en Cristo.
el lugar que ocupamos en Cristo. Efesios 2:6. Coloque esa cita ahí, hermano Cristian, por favor. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor le está dando a la iglesia una posición especial. Y la otra, posesión, lo que hemos recibido y tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 1 y verso 13. La primera es composición, la segunda posición y la tercera que acabamos de decir, posesión, lo que hemos recibido y tenemos en Cristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. En su ministerio, el magisterio dado a la iglesia para cumplir su misión en el mundo. ¿Qué es el magisterio? Enseñar la función y tenemos la enseñar y funcionar la autoridad de enseñar la palabra de Dios al pueblo del Señor, a los gentiles en este mundo. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 1 y el verso 16. Pongamos esta cita, hermano Cristian. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos una misión para dar a conocer a la gente en el mundo. En nosotros está el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo está por encima de nuestro amor filial por nuestra esposa, por el amor que tenemos a nuestros hijos, porque el amor del Señor nos ha llevado a aprender a perdonar al enemigo, porque eso fue lo que nos demostró el Señor. Todos éramos enemigos del Señor, pero Él por encima de todo eso estuvo dispuesto a dar su vida por completo para salvarnos a nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dice también en su ética, el comportamiento de la iglesia en todas las órdenes de la vida. Eso está allí en el 4:17. En el 4:20, pongamos esta cita bíblica, hermano Cristian. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Verso 20 al 23. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Todo lo que está hablando aquí de la carta de los Efesios es dándonos a entender que en nosotros ya tiene que haber una ética cristiana. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que los pensamientos que hoy debemos de tener son unos pensamientos que vienen de parte de Dios. Esos pensamientos que traíamos de la vieja naturaleza tienen que ir poco a poco desapareciendo de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos manejar una ética cristiana, el comportamiento de la iglesia. En las ordenanzas de la vida, Dios nos da unas ordenanzas y nos da una manera como vivir. Dice también en su batalla que debe librar para que habiendo acabado todo, estar firmes.
Efesios capítulo 6, verso 10, 11 y 12. En su batalla que debe librar, Efesios 6, verso 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos tenemos que fortalecer para enfrentar las batallas? En el Señor y en el poder de mi fuerza. Amén, en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una batalla, hermanos. Ya nosotros no vamos a enfrentar esas batallas como que tuvieron los patriarcas o los discípulos cuando fueron perseguidos. No, ahora nosotros tenemos una confrontación contra huestes de maldad. Hermanos, y sabe algo, esas huestes de maldad no las vamos a poder enfrentar con nuestros razonamientos. Esas huestes de maldad las tenemos que enfrentarnos con el poder del Señor, con la autoridad que viene de parte de Él. Eso dice el apóstol Pablo. Y miren lo que dice allí en el verso 19 y 20 de ese mismo capítulo. Y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Me llama la atención algo en lo que estaba estudiando. Esta carta la inspiró el Señor al apóstol Pablo, pero esta carta es tan especial que era una carta redactada a la iglesia del Señor. Pero lo que me llama la atención es que Pablo no escribió esta carta en una comodidad. Pablo no escribió esta carta estando en un recinto como estos o allá en su alcaba en una mesa. No, la Biblia dice que Pablo estaba preso. Y estando en la condición de preso, el Espíritu Santo de Dios inspiró y puso en los labios o en las escrituras del apóstol Pablo lo que Dios quería para la iglesia, los que Dios tenía para la iglesia. Y no solamente escribió ya la carta a los Efesios, allí escribió también las de Gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses. Quiere decir, hermanos, que a pesar de que Pablo estaba en una cárcel, la palabra de Dios no estaba presa. El mensaje de Dios no estaba preso, porque Dios iba a usar el vaso que Él iba a usar para traernos esta palabra poderosa, para que la iglesia del Señor nos afirmemos en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso se necesita estar firmes. Por eso cada vez que usted venga a este lugar, usted debe de orar por el que va a predicar la palabra, sea el pastor, sean los diáconos, sea una hermana, sea un joven, sea un músico, cualquiera de que se vaya a parar, sea un adolescente. Usted ore por él, porque lo que él va a predicar es la palabra de Dios que hace el efecto en nuestras vidas. Por eso Pablo decía que oraran por él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe algo, hermanos? Nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos autorizó. Hermano, y por no conocer y por no entender estas cosas, nos estamos perdiendo de tremenda bendición. Porque no hemos entendido y conocido lo que el Señor nos ha dado. Por eso el Señor toma esta palabra, esta carta a los Efesios, y la declara y la da a la iglesia para enseñarnos lo que es la vida cristiana. Necesitamos entender hoy más que nunca
¿Qué es la vida cristiana? Por eso ahí nos va a enseñar el misterio y el ministerio de la iglesia. Nos va a enseñar o nos va a definir el misterio de los tiempos. Muchas veces nosotros por desconocer queremos acomodar a un tiempo que no es lo que le pertenece. Hay cosas que han sido dadas a Israel. Hay cosas que han sido dadas a la iglesia. Hay cosas que han sido dichas para aquellos que no entregaron su vida al Señor. Por eso usted no puede tomar cosas que son para Israel, aplicarlas a la iglesia. Hay cosas que han sido dadas para aquellos que no han obedecido el evangelio. No lo puede aplicar al que es la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir el misterio de los tiempos. Veremos en Efesios, escuche esto. Usted va a encontrar en Efesios 30 veces una palabra con mucha profundidad que dice en. Y el único escritor que usa ese término se llama el apóstol Pablo. Aquí en la carta a los Efesios, él usa 30 veces esta palabra, en Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa palabra en Cristo tiene una connotación tremenda. Porque necesitamos entenderla cuándo es que se usa, en qué tiempo es que la está usando el apóstol Pablo. Vamos a definir algunas expresiones que solamente las ha dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usa las expresiones como Dios, usa la expresión Jesús, usa la expresión Cristo y usa la expresión Señor. Pareciera que significara lo mismo, pero no es así. Por eso usted encuentra esta terminología de parte del apóstol. Para entender el misterio de Cristo y la iglesia representado en la analogía del matrimonio. Por eso él hace esa comparación. Usted la encuentra en Efesios capítulo 5. Dios se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Capítulo 5, verso 23 al 26, hermano Cristian. Quiere decir el misterio de Cristo y la iglesia y lo representa en la analogía del matrimonio. Efesios 5, 23 al 26. Comienza a hacer esta analogía. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Y Él es su Salvador. Verso 24. Versículo 24, hermano. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, él hace esa analogía, esa comparación. Así también las casadas lo estén a sus maridos en alguna. ¿Qué pasó con la mujer? Los varones, ¿dónde están? Estén sujetas a sus maridos en todo, porque eso, hermano, representa obediencia, sujeción, porque es Dios quien ha instalado al marido. Verso 25. Maridos, ahora nos toca a nosotros. Amad a vuestras mujeres de cualquier manera. Oh, tenemos que amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo más? Y se entregó. O sea que, maridos, debemos de entregarnos por respeto a nuestra. Pero por eso hay que ser considerados con la esposa. Por eso hay que amarlas, amarlas. Los piropos son para la esposa, no para la vecina y para la hermana de la iglesia. Los piropos son para la esposa. Gloria al Señor. Verso 26. Mire la analogía que hace el Señor. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que cada vez que nos reunimos en este lugar, la palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios nos purifica, porque es esa palabra que viene de parte del Señor para cada uno de nosotros. También nos habla de la unidad del cuerpo. ¿Sabe que ahí en la carta de los Efesios
encontramos tres unidades allí. Usted encuentra en la carta de los Efesios la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo. La unidad de la fe, escriba la cita bíblica si quiere, está en Efesios 4:13. Unidad de la fe. La unidad del espíritu está en Efesios 4:3. La primera es en el 13 y la segunda es en el 13. Y la unidad del cuerpo está en Efesios 4:10. Esas tres unidades bien entendidas, escuche esto, hermano. Estas tres unidades bien entendidas nos van a fortalecer internamente en el ser y en lo que somos la iglesia del Señor. O sea que si entendemos estas tres unidades, pues vamos a ser nosotros interiormente fuertes. Yo le quiero decir algo a ustedes en esta noche. La enseñanza de los Efesios, esto no se va a hacer en 1 o en 2 o 3 minutos. Solamente voy a empezar, no he empezado todavía, estoy tocando algunas áreas, los temas que vamos a tocar en esa enseñanza. Hoy vamos a tocar solamente parte del capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que de estas cosas que hemos hablado, si a usted le parece interesante y quisiera saber un poquito más, pues yo le sugiero que no se pierdan ninguno. Y espero que los que están allá en las redes que no pudieron venir por trabajo, porque llegaron tarde, cansados, pues bueno, el otro miércoles saque fuerzas de debilidad, venga a la casa de Dios y edifiquémonos en la palabra del Señor. Amén. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir, ¿qué es lo que hacen esas tres unidades? ¿Cuáles son las tres unidades? ¿De qué habla? ¿Unidad de qué? Amén. ¿Qué hace esas tres unidades? Nos fortalecen interiormente a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos fortalece? Porque somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor necesitamos estar fortalecidos interiormente para enfrentar este mundo tan malo que estamos viviendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso ahora sí vamos a entrar a la carta. Estarán los temas que vamos a tocar en estos varios miércoles que vamos a tener. Pero vamos a mirar otra vez Efesios capítulo 1, verso 1, hermano Cristian, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Aquí viene esta palabra. En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Quiere decir, aquí está operando esta palabra, esta primera palabra, en Cristo. Quiere decir, hermanos, esta palabra está dicha a la iglesia del Señor viviendo en 7 tiempos. Porque la iglesia tiene que ser perfeccionada a través de estos 7 tiempos y estos 5 ministerios que están allí en Efesios capítulo 4, verso 11. Coloque esa cita bíblica allí. Tenemos que ser perfeccionados en 7 tiempos y 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, escríbalo allí, representan los 5 sentidos del cuerpo de Cristo. Por eso es importante ir descubriendo las escrituras, ir aprendiendo que cada una de ellas tienen un significado importante. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 5 ministerios? Vamos en el orden. Primero es el apóstol, ¿cierto? Después viene el profeta. Tercero viene el evangelista. Después viene el pastor. Pero observe algo, cada uno de estos ministerios hace una parte de los sentidos nuestros. El apóstol es el que tiene vista de la iglesia. El profeta es el que tiene el oído para el cuerpo de Cristo. El evangelista tiene el tacto. Para poder llegar a llevar ese mensaje, necesita usar bien su tacto.
Y el pastor tiene el olfato, porque él sabe a qué huele la santidad y el pecado. Porque Dios le da, hermanos, al ministro discernimiento del Espíritu Santo. Es el que conoce, el pastor es el que conoce el estado de sus ovejas. Porque los ministra, los pastorea, los está viendo en la casa del Señor. ¿Ven? Y el maestro es el que tiene el gusto, porque quiere comer la palabra de Dios. Es el que mantiene leyendo y ejercitándose la palabra del Señor, oyendo y leyendo la palabra. Quiere decir que eso le da gusto aprender bien la palabra del Señor. Miremos cómo cuerpo de Cristo se desarrolla a través de estos 5 sentidos. Efesios número 1, verso 1, donde estábamos el verso 1, hermano Cristian. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando está hablando de los santos y los fieles, lo primero que está presentando el Señor allí es vida espiritual. La parte espiritual, santos y fieles. Y a lo último dice que están en Éfeso. Ya está dando una posición de la tierra, un lugar geográfico. Éfeso era la ciudad donde moraban los grupos de efesios. Allá la iglesia del Señor iba a ser predicado el evangelio. ¿Sabe algo, hermanos? Nosotros somos santos y fieles aquí en Jacksonville. Pero un día seremos santos y fieles. Pero en el cielo, allí llegará la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Vivir santos y fieles para el Señor Jesucristo. Recuerde, Pablo escribió esta carta estando preso allí en Roma. Duró 2 años en uno de esos viajes misioneros. Allí también escribió Filipenses y las cartas a los tesalonicenses. ¿Sabe que la carta de los Efesios se le conoce también? Escriba, porque esta puede ser una pregunta. La carta de los Efesios se le conoce también como una carta circular. ¿Por qué era la carta circular? Porque esta carta a los Efesios, que era dada a la iglesia, era anunciada en todas las iglesias que estaban en la región de Asia. Creo que la Biblia describe algunas iglesias de Asia, pero en verdad eran casi 12 iglesias. Pero en ellas tenía que ser anunciada la carta a los Efesios. Porque ¿para quién era la carta a los Efesios? Para la iglesia. Quiere decir que la iglesia no solamente era en Jerusalén, sino que era en toda la tierra. Porque esa carta se la dio el Señor al apóstol Pablo, inspirado, aleluya, el Espíritu Santo fluyó y encaminó a decirle a Pablo: estas son las palabras que la escribirás a mi iglesia. Para ese tiempo, para los que estaban alrededor, para los que iban a llegar después y también para nosotros. Porque esta carta está aplicando a nosotros para tener una ética cristiana, para poder enfrentar estas guerras espirituales que nos tocaría enfrentar en estos tiempos. Se leía en todas las iglesias que estaban allá. Pablo se le adjudica el nombre de apóstol de Jesucristo. Amén. Él es el único que tiene ese título oficial, apóstol de Jesucristo, pero tiene un agregado más. Al apóstol Pablo también se le llamó apóstol a los gentiles. ¿Y sabe por qué se dio ese nombre de apóstol? No fue que Pablo se lo quiso acomodar. El que le acomodó, aleluya, esa posición al apóstol Pablo fue. ¿Sabe por qué? Eso fue el día, hermanos, que el Señor le dijo a Ananías: ven
Lava los ojos, Saulo, y bautízalo. Y este estaba asustado, ¿cierto? Él estaba nervioso porque había sido perseguidor de la iglesia. Pero aquí es donde viene, a donde opera la voluntad de Dios. Porque él le dijo a Ananías: ve, porque instrumento útil me es. El que conocía hasta dónde iba a llegar el apóstol Pablo es el Señor. Por eso al apóstol Pablo lo revistió de autoridad, de unción, y le dio unos calificativos, porque él sabía hasta dónde, por dónde pasaría el apóstol Pablo. Por persecuciones, iba a ser metido preso, iba a ser con latigazos en su cuerpo, pero por encima de todo eso, Pablo estaba decidido a predicar el evangelio sin temor ni nada. Aleluya. El que conocía el carácter de Pablo es el Señor. Denle una alabanza al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que cada vez que usted y yo vamos a hacer algo, tenemos que tener algo en cuenta, hermanos. Todo lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios. Porque cuando las cosas se hacen en la voluntad, hay respaldo de Dios. Hay respuesta de Dios. Dios nos concederá cosas, hermano, si todo lo estamos haciendo en la voluntad de Él. Porque la voluntad de Él es muy diferente a la nuestra. La voluntad del Señor es agradable y es perfecta. No hay equivocación, no hay margen de error en la voluntad del Señor. Leímos aquí el verso 1, dice: a los santos y a los fieles. Quiero decirle algo en estas dos palabras. Nadie puede ser santo y fiel fuera de Cristo. Nadie puede ser santo y fiel fuera de Cristo. La palabra santo no significa sin pecar. La palabra santo no significa que ya es perfecto. No. La palabra santo significa sacado y puesto en un lugar específico. El Señor nos ha separado de la corriente del mundo y nos ha establecido en su casa, en su iglesia, para perfeccionarnos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Porque, hermanos, aunque seamos santos y fieles, todavía seguimos siendo pecadores. ¿Usted sabía eso? Seguimos siendo pecadores. El único que puede usar o le cabe esa palabra sin pecado se llama el Señor Jesús. Es igual cuando alguien dice: yo soy muy humilde. En el momento que lo dijo, ya no es humilde. El único que le cabe esa palabra es al Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando hablamos de los fieles, aquí se habla, hermanos, de pecado de muerte o de pecado de no muerte. Hay pecados de muerte, hermanos, que usted no puede interceder. Pero hay pecados de no muerte. Porque somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Primera de Corintios, hermano Cristian, por favor, apunte la cita bíblica. Capítulo 15, números 53 y 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 53 y 54. Gloria al Señor. Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué pasa?, se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuándo se deja de ser de pecador? ¿Sabe cuándo se deja de ser? El día que la trompeta final suene. Porque mientras estemos en esta tierra, usted y yo militamos en una naturaleza pecaminosa. Esa es la situación que hay. Mientras estemos en este estuche, estamos en una condición, una naturaleza pecaminosa. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando la trompeta suene, usted será levantado de la tierra. ¿Cómo? En un cuerpo glorificado. Quiere decir, en un cuerpo diferente. Es allí que usted y yo dejamos de ser pecadores. ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios? ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios? Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, es así. Por eso el cristiano, hermanos, despierta al Señor, necesita entender que está habitando en un cuerpo que su naturaleza lo jala al pecado, que su naturaleza lo jala a la mundanalidad. Por eso Pablo le llama ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, hermano Cristian. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 7. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué dice? Los muertos en Cristo, ellos ya no van a resucitar con esta naturaleza. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Sabe qué acontece en ese arrebatamiento? Antes de ascender al cielo, todos, sin excepción, tenemos que... Todos tenemos que morir, porque en ese momento algo inmediatamente ocurre en nosotros. Somos transformados en cuerpos glorificados. Nuestra naturaleza vieja cambia. Ya en nosotros hay una naturaleza nueva. Esa naturaleza nueva es la que asciende al cielo, porque es sin pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa muerte inmediata, seremos transformados. Quiere decir que usted murió y resucitó inmediatamente para ser arrebatados. Nadie puede subir al cielo sin participar de la muerte o sin sufrir. Porque es que esto corruptible no puede entrar. Tenemos que ser transformados en cuerpos incorruptibles, sin pecado. Gloria al nombre de Jesús. O sea que los que están muertos resucitan, y los que estamos vivos sufriremos la muerte súbita, así como lo dice el apóstol Pablo. A esto es lo que el apóstol Pablo, transformación. Tenemos que sufrir la muerte porque tenemos que resucitar con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es sin. Tenemos que llegar así como el cuerpo de Cristo, sin pecado. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y la naturaleza de Cristo. Porque el único que existe hasta ahora sin pecado, ¿quién es? Cristo.
Y Él habitó en esta tierra en un cuerpo, pero ese cuerpo no era partícipe de pecado. A esa instancia el Señor quiere llevar la iglesia. Por eso cuando esa trompeta suene, aleluya, todo creyente que está caminando con el Señor firmemente oirá esa trompeta. Alabanzas al Rey de la Gloria. Seremos transformados, gloria al nombre de Jesús, en el cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Ahora sí, hermanos, ahora sí tenemos que aplicar este texto. Primera de Corintios, anote esa cita, 15:50. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No heredan el reino de los cielos. ¿Cuál sangre y cuál carne? Hermanos, la que traíamos, esa vieja naturaleza, esa no puede heredar el reino de los cielos, porque esa naturaleza ha practicado el pecado. Se ha movido en medio del pecado y la mundanalidad. Por eso nuestro cuerpo necesita recibir, aleluya, de parte del Señor una transformación. Nuestro cuerpo se tiene que convertir en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado no ha participado de pecado ni de nada de lo malo. Estamos teniendo el cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ya que ese cuerpo nuestro que ha vivido en este mundo lleno de pecado, aleluya, será transformado. Usted le quiere adorar a Dios, dígaselo. Gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer eso con nosotros, con la iglesia tuya, Señor. Solo tú puedes quitarnos, aleluya, esa naturaleza pecaminosa para convertirnos en tu cuerpo, ese cuerpo sin pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a recibir la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza es la que va a ir al cielo. Otra, al cielo no es para espíritus, es para gente de carne. Pero en el orden de Cristo, en todos mueren y observen, y en Cristo todos resucitan. Vamos a dejar hasta allí, hermanos, trabajar. Y vamos a ir aprendiendo cada día más de esto. Vaya guardando sus anotaciones. Y al final de terminar esta carta de los Efesios, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar. Pero al final de esto vamos a automirar cómo va nuestra aplicación. Léalo en la casa, tome las citas bíblicas, léalo, porque eso es para su aprendizaje y conocimiento más del Señor. Esta carta es para nosotros que somos la iglesia, y cuando entendamos esto, hermanos, podemos entender y aplicar muchas cosas para nuestra vida espiritual. Voy a pedir a los jóvenes que pasen aquí al piano y cantémosle un coro al Señor antes de irnos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Han entendido hasta ahora, hermanos? Bueno, si han entendido, espero que retenga, espero que repasen. Gloria al Señor. El próximo miércoles vamos a tocar el versículo 2. Solamente tocamos el versículo 1. Próximo miércoles vamos a tocar el versículo 2. Vamos a hablar acerca de los saludos del apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Jóvenes, vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra, por lo que en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Levanta tu mano en señal de rendición a Cristo. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Oh, reciba toda adoración, todo reconocimiento, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, haces, seguirás haciendo en nosotros, Señor. Te damos gracias a ti en esta noche, Señor, el consejo de tu palabra que has dado a nuestra. Permítenos, Señor, aplicar esta palabra en nosotros, Dios Todopoderoso. A usted edificándonos con tu palabra, lo ruego en esta noche. Guíanos con bendición a nuestros hogares. Guarda cada hogar de la iglesia, cada joven, cada anciano, cada que esté puesto el sentir de venir a este lugar. Queremos, Señor, que no se vayan con las manos vacías, sino que se vayan con la edificación de tu palabra. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. La paz del Señor Jesús. Todos. Dios le bendiga, no olvidando el servicio evangelístico. El próximo viernes, 8 de la noche en este lugar. Escuela dominical. Gloria al Señor. Las reuniones que se están haciendo. Estén atentos a sus líderes, a sus directivas, para que ellos les tengan los planes de trabajo. Paz de Cristo.